¿qué tal? Gracias por continuar en sintonía con Noticias 21. Vamos a establecer una comparación. Fíjese la Sierra Nevada, así se observaba hace unos 2 meses atrás, para mediados del mes de junio, donde gran parte de la región montañosa se encontraba cubierta de nieve. Ya luego de esos 2 meses, luego de una serie de olas de calor, prácticamente gran parte de la nieve se ha derretido. La que queda en la distancia desde el espacio no se puede apreciar muy bien, así que toda esa nieve derretida ya saben que resulta en ríos crecidos, los ríos se mantienen peligrosos, siempre muchísima precaución. Veremos un nuevo aumento en temperaturas todavía para mañana miércoles muy cerca de los 95, pero ya para ese viernes entraremos en un periodo de varios días consecutivos con temperaturas en los 3 dígitos, así que ya eventualmente para ese jueves los valores comenzarán a acercarse a los 100 grados, para Baicelia esperamos los 98 para ese jueves, y desde el viernes en adelante los 3 dígitos estarán en nuestra área de cobertura, así que es muy importante que para esos próximos días se mantenga muy bien hidratado, y si trabaja al aire libre también esos descansos en la sombra serán muy importantes. Nada de precipitaciones se espera para nuestra área de cobertura, esas se concentran especialmente a esos sectores del este y sureste de los Estados Unidos. Acá prácticamente un periodo de tiempo sumamente estable, ya fíjese que iniciaremos ese periodo de los 3 dígitos desde el viernes, y gran parte de la próxima jornada laboral todavía nos vamos a quedar con esos 100 grados en el mercurio. El segmento de Ventana al Tiempo de Noticias Univisión 21 está patrocinado